Hablo de la continuación del TP6, la práctica. No, es el trabajo práctico número 7 que está subido en el aula. Ah, bien, bien. Bien, bueno, empecemos chicos. Bien. Empecemos a desarrollar. Son pocos ejercicios, ¿sí? Pero que tienen, como les dije, mucho concepto. ¿Sí? Eh, lo, la clase pasada ustedes terminaron de ver en la teoría, ¿sí? Todo lo que corresponde o todo lo que les hace falta para ver esta parte, estos ejercicios, este P7. ¿Sí? Vamos a ver la primera parte de transferencia de calor. ¿Sí? Vamos a ver transferencia de calor por conducción. Lo voy a anotar aquí. Dentro de del mecanismo de transferencia de calor por conducción, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de mecanismos. Uno, que es en estado estacionario, y el otro, que es en el estado transitorio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Así, rápidamente. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la diferencia entre estado estacionario y estado transitorio? ¿Qué pasaba con uno y qué pasaba con otro? Uno varía con respecto del tiempo, profe, puede ser. Sí, varía. Uno varía con el tiempo y el otro no. ¿Qué varía con el tiempo y qué no? ¿Qué La variable? temperatura. La temperatura. Exactamente. Transitorio, estacionario, la temperatura no varía con el tiempo. En cambio, en el transitorio, la temperatura varía con el tiempo. ¿Sí? Siempre que nosotros estamos hablando de la variación de la temperatura con respecto al tiempo, estamos hablando de un determinado punto, ¿sí? Un punto específico. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos tres materiales compactados, ¿sí? Si tomamos un punto aquí, por ejemplo, en cualquier punto, en cualquier posición, si estamos en estado estacionario y en ese punto la temperatura es 20 grados centígrados, perdón, por ejemplo, 100 grados centígrados, siempre va a seguir siendo 100 grados centígrados en ese punto. Aquí la temperatura que le corresponde y así en cada posición. En cambio, en el estado transitorio, esa temperatura en ese punto va a ir cambiando a medida que cambie el tiempo. ¿Sí? Más o menos esa es la idea de trabajar de este tipo de mecanismo de transferencia de calor cuando es estacionario y transitorio. Lo que vamos a ver nosotros hoy es la parte práctica de estado estacionario, ¿sí? Cuando la temperatura no varía con el tiempo en una posición determinada. Veamos el punto número 1. Dice, determinar en la pared compuesta representada en el siguiente esquema cuál deberá ser el espesor de la capa de magnesia para que el flujo calórico por unidad de área entre los dos extremos de la pared no supere las 2.500 kilocalorías por hora metros cuadrados. Entonces tenemos la magnesia al 85%, el ladrillo común y el ladrillo refractario que están en forma de un sándwich, digamos. Cada uno de ellos tiene un espesor determinado y una conductividad. La temperatura en los extremos es de 25 y de 1000 grados centígrados. Me pregunta cuánto vale la conductividad, cuánto vale el espesor del primer material, ¿sí? Material sólido, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear, por supuesto, el mecanismo de transferencia por conducción. Como el problema no me aclara no me dice que está en régimen transitorio y tampoco me dice que está
que la temperatura varía, ¿sí?, con el tiempo en alguna posición determinada, vamos a trabajar con estado estacionario. ¿Cuál es? Vamos a empezar con la ecuación principal. ¿Cuál era o qué decía la ley de Fourier? ¿Cuál era esa ecuación? Esa ecuación va a ser principal y me va a ayudar a resolver todos los problemas. ¿Sí? ¿Cuál era la ecuación esa? ¿Con cuál trabajábamos nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos visto propiedad de transporte? Transferencia de materia, transferencia de momento y transferencia de calor. ¿Sí? ¿Cuál era esa ley que me representaba o me rige el tipo de transferencia de calor por conducción? Sería Q igual a menos K, que es la conductividad, ¿Sí? por A, ¿Sí? por delta T sobre delta X. Exactamente. dt sobre dx. De T sobre dx. ¿Sí? Esta es la ley de Fourier. ¿De acuerdo? La ley de Fourier. ¿Sí? Que la vimos en el trabajo práctico número 2, ¿sí?, de propiedad de transporte. Este mecanismo de transferencia esta ley es el mecanismo de transferencia de calor, ¿sí?, que nosotros la vamos a usar para resolver los problemas. ¿Qué me dice esta ley? El flujo de calor, flujo de calor es energía por unidad de tiempo, ¿sí?, que puede ser joule por segundo, caloría por segundo, kilocaloría por segundo, cualquier unidad que a ustedes les convenga. Igual a menos K por A por A. ¿Quién es A? Es el área de transferencia. dt sobre dx. Cómo va cambiando la temperatura con la posición, ¿sí? No con el tiempo. Con la posición, por supuesto, la temperatura va a ser diferente, pero con el tiempo no. Con el tiempo en cada punto se tiene que mantener, ¿sí? Por eso voy a usar esta ecuación. Bien. El problema que me dice, determine el espesor de la capa de magnesio. Me pide que calcule cuánto vale EA. Para determinar cuál es el valor del espesor, vamos a plantear ecuaciones, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación principal con la que vamos a trabajar nosotros? El flujo de calor va a ser igual a ¿qué? A la fuerza impulsora. ¿Quién es la fuerza impulsora en el mecanismo de transferencia de calor? ¿Quién me impulsa a que el calor fluya de un punto a otro? ¿Qué variable? La diferencia de temperatura, ¿o no? La diferencia de temperatura, esa es mi fuerza impulsora. Dividido en la sumatoria de las resistencias que tenga que atravesar ese flujo de calor. En este caso, por supuesto, tenemos una temperatura de 1000 grados y de 25. Entonces el flujo de calor, por supuesto, va a ir de esta manera. ¿Sí? Entonces, el flujo de calor va a ser igual a delta de T sobre la sumatoria de las resistencias. ¿Cuáles son esas resistencias que tiene que atravesar? La resistencia del ladrillo común, del ladrillo refractario, el ladrillo común y de la magnesia. ¿Sí? Cada uno de estos sólidos tiene una resistencia. ¿Cómo se calcula la resistencia de cada uno? ¿Cómo se calcula la resistencia de un material I? ¿Cómo era, chicos? ¿Se acuerdan? Lo vieron en la última clase. ¿Qué tenía que relacionar aquí? El espesor. El espesor sobre K por A.
sobre K por el área. ¿Qué área? El área de transferencia. ¿Sí? Donde nosotros vamos a ver, de acuerdo a la figura geométrica que tengamos, que esa área de transferencia va a ir cambiando. ¿Sí? Puede ser que sea constante o puede ser que sea variable. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a trabajar primero con área de transferencia constante. ¿Sí? ¿Por qué es constante esa área de transferencia? Fíjense que tenemos 3 ladrillos que tienen esta área. ¿Sí? El flujo de calor va atravesando de forma perpendicular, hace esto. ¿Sí? Y atraviesa las 3 áreas. Y esa área es la misma en los 3 casos. Por eso estamos hablando de un área constante. ¿Sí? Después vamos a entrar en el área variable, que va a ser el caso de los cilindros, de las esferas. ¿Sí? Entonces sigamos con esto. Q igual a la fuerza impulsora sobre la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi fuerza impulsora? Delta de T. TB menos TA. Sobre la sumatoria de las resistencias de cada una de las resistencias que atraviesa el flujo de calor. Entonces tenemos, atraviesa el primero, que es el espesor de C sobre el K de el ladrillo, el último era el ladrillo refractario, por el área, más el segundo, el espesor de B sobre el K de el ladrillo común, por el área, más el espesor de A sobre el K de la magnesia al 85% por el área. Esto lo voy a acomodar un poco mejor. Ahí está. Ahí está. Perdón. Está puesto el flujo, que va a ser en unidades de, como les dije, energía por unidad de tiempo, ¿sí? Joule por segundo, caloría por segundo, kilocaloría por hora, dependiendo con lo que ustedes quieran trabajar. ¿Sí? Con esta ecuación yo puedo resolver los tipos de problemas en donde tengamos varios sólidos de uno o dos o más sólidos, en el cual tenga el área constante, ¿sí? Y tenga un flujo de calor que está atravesando. ¿Qué pasa con ese flujo de calor? Y eso creo que el profesor le aclaró también en la teoría. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta o tienen que ver qué le sucede al flujo de calor con respecto a la transferencia de calor que está, o mejor dicho, con respecto al cuerpo o al área que está atravesando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el flujo de calor, que es energía por unidad de tiempo. Ese flujo de calor, independientemente de el material, ¿sí? O la forma geométrica que esté atravesando, siempre va a ser la misma, siempre va a ser constante. ¿Sí? Lo que no va a ser constante va a ser el flujo de calor por unidad de área, que es energía por unidad de área, que sería, por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, cualquier unidad de área, por unidad de tiempo. Esto no necesariamente o no siempre va a ser constante. ¿Sí? Eso va a depender de la figura. En este caso tenemos el flujo, que es constante, y
Y el flujo por unidad de área, como el área no va cambiando y es la misma que va atravesando el calor, va a ser constante, ¿sí? Justamente nosotros lo estamos viendo en esta ecuación. Aquí tenemos área, 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 que es la misma para los tres casos, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es ¿qué cosa? Sacar factor común el área y pasarla dividiendo con el flujo de calor. Por unidad de área. Y acá puedo borrar esto. Solamente, por supuesto, porque sabemos que el flujo de calor es el mismo. En este caso, para este caso, como el área es la misma, entonces el flujo de calor va a ser el mismo. Eso les quería aclarar también para que lo tengan en cuenta. Ahora, sabiendo que ese flujo de calor por unidad de Profe, área, ¿puede repetir esa parte? ¿cuál? Justo la anterior, la que acaba de borrar. La del flujo de calor. El flujo de calor, ¿sí?, que es energía, por unidad de área, por unidad de tiempo, va a ser siempre constante, ¿sí? Siempre, en cualquier figura, ya sea que vos tengas esto, ¿sí?, tengas un cilindro, tengas una esfera, siempre va a ser constante. Lo que no Perfecto. puede El ser flujo constante, sería, digamos. el flujo, exactamente, el flujo. Perfecto, Solamente, listo. siempre, eso no se olviden, porque eso le va a ayudar a resolver muchos problemas, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, esta ecuación es la única que yo puedo plantear. Es la única que yo puedo plantear de esta manera. Puedo plantear otras ecuaciones parecidas a esta. Puedo dividir esta ecuación. ¿Qué les parece? Si nosotros dijimos que el flujo es constante en toda la dirección, ¿sí?, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo agarrar y decir, bueno, si el flujo es constante, aquí el flujo por unidad de área también es constante porque el área es constante. Como eso es constante, yo puedo decir, bueno, voy a plantear, puedo fraccionar esto. Puedo decir, bueno, la temperatura de B menos, a esto si quieren le puedo llamar temperatura 1, a esto temperatura 2, ¿sí? Puedo decir que la temperatura de B menos la temperatura de 1 sobre la resistencia S sobre K del ladrillo refractario, ¿sí? Esta es una ecuación, es la misma. ¿Se entiende eso? Esa partecita. Como esto es constante, yo puedo ir fraccionando, ¿sí?, toda esta ecuación que yo he planteado. Porque el flujo que atraviesa de este punto a este punto es el mismo que atraviesa de este punto a este punto y es el mismo de este punto a este punto, ¿sí? Es decir, que se mantiene constante. Esto es constante. Como es constante, yo puedo ir fraccionando, ¿sí?, la ecuación esta principal de acuerdo a mi conveniencia. ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo decir, bueno, Q por unidad de área va a ser igual a ¿qué? Digo, por ejemplo, T1 menos T2 sobre, estoy hablando de esto, el espesor de B o la resistencia sobre el K del ladrillo común. Esa es otra ecuación. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer esta que está aquí. Flujo de calor por unidad de área, T2 menos TA sobre el espesor sobre la conductividad de la magnesia, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer entre T1 y TA. Voy a tener dos resistencias, ¿sí? Veamos acá, T1 menos TA, por ejemplo. Aquí le tendría que agregar la otra resistencia. El espesor de A
sobre el K de la magnesia, al 85%. ¿Sí? Y así puedo trabajar con esta misma ecuación dependiendo de lo que me conviene hacer a mí con el problema, dependiendo de lo que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Pero lo que quiero que les quede claro en este tipo de ejercicios, ¿sí? Cuando el flujo que atraviesa, ¿sí?, lo hace a través de un área constante, tanto el flujo como el flujo por unidad de área es el mismo. Por lo tanto, yo puedo plantear estas ecuaciones que están aquí. Puedo particionar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Seguro, ¿no? Porque, les repito, los conceptos que le estoy dando ahora son importantes para poder agarrar algunos atajos y resolver los problemas más rápido. ¿Sí? Porque lo pueden resolver de una manera muy, muy larga o una manera muy corta. ¿Sí? Y teniendo muy en claro estos conceptos, se le va a simplificar mucho el problema que estén resolviendo. Bien. Cuando ustedes comienzan a resolver un problema de transferencia, de mecanismo de transferencia de calor, siempre van a realizar lo que es el circuito equivalente. ¿Sí? ¿Qué es el circuito equivalente? Seguramente en electrotecnia, ¿sí?, o en física habrán visto lo que es un circuito. Un circuito, yo lo voy a poner aquí. Un circuito equivalente. El circuito equivalente no es nada más nada menos que representar a través de las resistencias cuál es el flujo de calor que tiene que ir atravesando esa resistencia, de acuerdo con la temperatura. Entonces yo voy a tener el flujo de calor que tenemos, que va de la temperatura TB a la temperatura TA. Entonces represento la temperatura TB, el flujo de calor que va para aquel lado, que yo lo voy a hacer para allá, atraviesa el primer material que tiene una resistencia de S sobre K de ladrillo refractario por el área. Atraviesa hasta llegar a la temperatura T1, luego se encuentra con la otra resistencia, que es la del ladrillo común, que va a ser igual a D B sobre K del ladrillo común por el área. Llega hasta la temperatura T2 y atraviesa la última resistencia, que es el espesor de A sobre el K de la magnesia por el área de transferencia. Y finalmente, la temperatura de A. ¿Sí? El flujo de calor va en este sentido. Y aquí, fíjense que ustedes lo pueden ver de una mejor manera a lo que yo les hablaba hace rato de si el flujo de calor era constante o era variable. ¿Sí? Fíjense que va atravesando las distintas resistencias. ¿Sí? Y ese flujo de calor no cambia. Atraviesa acá, atraviesa acá, atraviesa acá. Es el mismo flujo de calor, la misma energía por unidad de tiempo. Bien. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a lo que nos pide el problema. El problema nos pide cuál es el espesor de la magnesia, ¿sí?, para el flujo calórico por unidad de área para que no supere las 2.500 kilocalorías por hora metro cuadrado. ¿Sí? Las 2.500
¿Qué me está dando aquí en este dato? Me está dando el flujo de calor o el flujo por unidad de área. ¿Qué me da aquí? Flujo por unidad de área. El flujo por unidad de área. Perfecto, flujo por unidad de área, ¿sí? Entonces este dato yo lo puedo reemplazar aquí, ¿sí? Y me está pidiendo cuánto vale el espesor de A. Este espesor que está aquí. Entonces, ¿cómo lo resolvería? A ver, ¿quién se anima a decirme cómo lo resolvería? Teniendo en cuenta lo que ya les expliqué. ¿Hace falta resolver toda esta ecuación? Así como está. No, A ver, Osvaldo, ¿qué harías vos? tomaría la parte fraccionada del flujo donde intervenga el espesor de C. El A, perdón. Este. A ver, lo hagamos, lo planteemos. Voy a borrar esto y vamos a plantear flujo por unidad de área. Vos me decís de esta parte. Entonces sería TB menos TA sobre el espesor de A sobre K la magnesia. Bien. Tenemos como dato el flujo de calor. Tenemos como dato, no, perdón, esto es T1. Perdón, T1. Tenemos como dato el flujo de calor, la temperatura, pero no tenemos esta temperatura. Esto no lo conocemos y esto no lo conocemos. No se puede. Hay que resolver todo entonces. A ver, lo vamos viendo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo harían? Fíjate que vos, mirá, vos planteaste esto. ¿Qué te hace falta aquí? Tu temperatura para poder despejar el espesor, ¿sí? ¿Cómo averiguarías tu temperatura? No, perdón. Estamos haciendo al revés. Esto necesito. Perdón, chicos. Estamos haciendo al revés. Yo estaba mirando esto. Esto necesitamos. ¿Sí? TA y el otro es T2. Ahí está. Ahora sí. Estoy resolviendo, fíjense, esto estoy resolviendo esta partecita. O esta partecita que está aquí. Perdón, esta. ¿Sí? TA menos T2 o T2 menos TA. Para que sea positivo. Ahí está. TA conozco que vale 25. No lo conozco. El espesor de la magnesia tampoco lo conozco. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos varias incógnitas aquí. Profe, habría que armar un sistema de ecuación, ¿no es cierto? En la primera ecuación yo tendría dos incógnitas, ¿no es cierto? El espesor y el K no, en la que está completa, digamos. Arriba. ¿Esta? Sí. Ahí yo tendría dos incógnitas, ¿cierto? En el espesor y el K de magnesio. Después tendría que buscar de armar otra ecuación para armar el sistema de ecuación, digamos. Algo así sería la idea. Algo, a ver, fíjate. Aquí tu compañero lo que dijo fue, bueno, como yo necesito calcular este espesor, resuelvo esta partecita. Flujo por unidad de área igual a T2 menos TA sobre esta parte. ¿Sí? No tengo T2, tengo TA y no tengo el espesor. Me falta la temperatura. ¿Cómo harías vos para calcular la temperatura con los otros datos? No sé quién era el que había hablado. Te va por la otra cara que va a conocer la temperatura B, digamos, y después relacionar la temperatura del medio
para que te quede la temperatura 2 y la temperatura 1. ¿Me entendés? Como que te queda una relación entre los dos. ¿Cómo sería? A ver, dame. Flujo por unidad de área igual a qué? Temperatura 1 menos la temperatura B. O al revés. Al revés. Temperatura B Menos temperatura 1. menos temperatura 1 Sí. ¿sobre qué? El K de LR. El espesor, El espesor, perdón, de C. ¿sí? Sobre El K de LR. K del ladrillo refractario. Bien, ¿qué tenés ahí? Conoces el flujo, conoces la temperatura, conoces el espesor, conoces el K. Podés sacarte uno. Sí. Eso. Bien. Pero no conoces el espesor C, ¿no? No, el espesor C sí, es este. Ah, de verdad. Acá tienen los datos, ¿sí? Podés sacarte uno. ¿Sí? Y Profe, y ahí en vez de hacer T1, yo directamente haría por T2 y abajo sería por el espesor de C y el espesor de B, digamos. ahí está, a eso quería llegar, fíjense. Directamente, pero yo digo, bueno, pero si yo tengo el espesor y el K del ladrillo refractario y tengo el espesor y el K del ladrillo común, lo que puedo hacer es directamente hacer toda esta parte. Si yo sé que el flujo es constante. TB menos T2 más esta resistencia, que sería EB sobre K del ladrillo común por... no, ahí está, porque el área ya la pasé dividiendo ya. Entonces, ¿qué sacaría de aquí ahora? A ver quién... Osvaldo. Despejo T2. Claro, tenés el flujo de calor, tenés TB, tenés todos estos datos y despejas T2. Y con ese T2, ¿a dónde te vas? A la primera ecuación que he planteado y despejo la resistencia de A. El espesor. Bueno, la resistencia, todo punto está bien. Con esto, que vos lo has calculado, te vas para acá. Y ya tenés, y podés despejar esto. ¿Sí? ¿Ven cómo, teniendo claro el concepto de flujo de calor por unidad de área y flujo de calor constante, ¿sí? Si varía o no, yo puedo, de mi ecuación principal que hemos planteado al comienzo, empezar a fraccionar y decir, a ver, ¿qué datos tengo? ¿Con qué datos puedo trabajar? ¿Qué me hace falta? Armo mi circuito equivalente para mirarlo mejor todavía de cuál es la dirección del flujo de calor y cómo va atravesando. El mismo flujo de calor atraviesa distintas resistencias. Si yo tengo claro el concepto de flujo de calor constante o flujo de calor por unidad de área, que es constante, puedo ir particionando las ecuaciones y obtener lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esto? Profe, el K lo saco de tabla. Ahí, ahora iba a explicar esa parte. Acá le falta algo, el K. ¿De dónde sacan el K? El K lo sacan de tabla, chicos. Me parece que la tenía la tabla recién a mano. Bueno, no importa. Fíjense ustedes, en la tabla tienen propiedades de los sólidos. Hay una parte que dice propiedades de los sólidos y tiene los valores de conductividad, de densidad, de todos los parámetros, ¿sí? De todas las propiedades, perdón, ¿sí? De los sólidos, de los líquidos, así como calcularon para el primer parcial, ¿se acuerdan? Podían, si le hacía falta la densidad, se iban a tabla, ya sea de un líquido o de un gas, ¿sí? Para los sólidos también tienen la conductividad. Fíjense ahí en la tabla, chicos, tienen los valores de conductividad, ¿sí? Para distintos materiales, y en uno aparece la magnesia al 85%. Pero ¿qué
¿qué tienen ustedes ahí? A ver, voy a borrar esto. ¿De quién depende la conductividad? Del material. Del material y La de qué más? temperatura también, ¿no? Y de la temperatura, ¿sí? Entonces ustedes van a tener, tienen en la tabla el K de la magnesia al 85%, ¿sí? A una temperatura T1, una temperatura T2 o una temperatura T3, ¿sí? Creo que para la magnesia tienen a 2 temperaturas, si no me equivoco. Que no le encuentro la tabla, chicos. No sé qué pasó. Bueno, entonces, vamos a suponer que tiene 2. Yo necesito... ¿Dónde está? ¿A qué temperatura yo tendría, ¿sí?, que colocar el K de la magnesia? ¿Qué les parece? ¿A qué temperatura tendría que ponerla en esta ecuación para poder sacar el espesor? ¿A una temperatura qué? Promedio. La temperatura promedio, exactamente. ¿Entre quién? Entre T2 y TA. ¿Sí? Pero, mayormente en las tablas, a diferencia de las propiedades del agua, ¿se acuerdan que para el agua tenían cada 5 grados centígrados, tenían todas las propiedades? ¿Sí? Para los sólidos generalmente no está tan tabulado de esa manera. ¿Sí? Siempre tienen a una o a 2 temperaturas o hasta 3 temperaturas. Entonces, ¿qué van a hacer con ese valor de K si tienen a 2 temperaturas diferentes? Y esa temperatura está, vamos a suponer que una esté a 15 grados y tenga la otra a, no sé, 150 grados, por ejemplo. Y a ustedes la temperatura 2, perdón, esta temperatura les da 50 grados, por ejemplo. ¿Sí? Les doy, no les digo el resultado, sino que les doy un estimativo. Si esto le da 50 grados, ¿qué tendrían que hacer para sacar esa conductividad? Si en la tabla me da estos valores. Interpolamos. Interpolar. ¿Sí? ¿Saben interpolar? En los primeros prácticos creo que vieron cómo se interpola, ¿verdad? ¿Cómo se interpola? ¿Cómo harían para calcular esa temperatura? Esa conductividad. Si yo quiero sacar una conductividad, por ejemplo, a 50 grados centígrados, ¿cómo hago? Acá tengo un K1, acá tengo un K2, y acá vamos a poner un K. ¿Cómo hago para sacar ese valor conociendo los otros dos? ¿Cómo se interpola? ¿Se acuerdan que se hacían como una regla de 3 simple? Que ustedes decían, bueno, esto menos esta conductividad menos esta conductividad, que son las conocidas, menos la conductividad 2, es a 15 menos 150. La conductividad 1 menos la conductividad K sería 15 menos la temperatura a la que yo quiero averiguar. Sí, básicamente es eso. ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto por esto. Esto por esto es igual a esto por esto. K1 menos K por 15 menos 150 igual a 15 menos 50 por
K1 menos K2. Bien. Tienen los valores en la tabla, ¿sí? Y lo único que necesitan determinar es esta aquí. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Sí? Fíjense que aquí entraron muchos conceptos, ¿sí? Que ya con los otros ejercicios van a ver que vamos a ir más rápido, porque si ya tienen muy en claro esto, lo otro sale más rápido, más fácil. ¿Sí? Bien. ¿Alguna preguntita? ¿O pasamos al otro? No, sí se entendió, profe. ¿Entendió? Bien. Perfecto. Sigamos entonces. Esperen que... Vamos al problema número 2. ¿Sí? Nosotros acabamos de ver un problema en el que teníamos área constante. ¿Sí? Ahora lo que va a pasar es que vamos a tener, bueno, una figura en la cual el flujo de calor que atraviesa ese material, el área no es constante, el área va cambiando. El problema número 2 dice, un horno esférico tiene un radio interior de 0,91 y un radio exterior de 1,22 metros. La conductividad térmica de la pared es de 0,173 kilocalorías por hora, metros grados centígrados, y la temperatura de la superficie interior del horno es 1093 y la del exterior 79,5. Entonces tenemos un horno que tiene un radio L1, un radio L2, tiene una temperatura T1 interior que es de 1093 y una temperatura exterior que es, bueno, T2 igual a 79,5. Me dice que el radio L1 vale 0,91 metros y el radio L2 vale 1,22 metros. Me pregunta, me dice calcular la pérdida total de calor en 24 horas de operación. El calor en 24 horas. Y el punto B, el flujo de calor por unidad de área y la temperatura para un radio de 3,5 pies. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver la primera parte. Me están preguntando cuánto vale la cantidad de calor en 24 horas. ¿Sí? Lo que nosotros resolvemos, como dijimos al comienzo, según la ley de Fourier, es el flujo de calor. Calor por unidad de tiempo, ¿sí? O energía por unidad de tiempo. Cuando yo logre resolver cuánto tengo de flujo de calor,
que va a ser calorías o kilocalorías o watt o joule, ¿sí? Por unidad de tiempo, por ejemplo, por caloría por hora, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer al final con ese resultado, con el resultado que obtenga, para buscarlo en 24 horas? ¿Qué tengo que hacer ahí? Una vez que resuelva todo, ¿sí? Y encuentre cuánto vale el flujo, ¿qué voy a tener que hacer para encontrar en 24 horas ese flujo? Y hago regla de 3 simple, ¿no, profe? Si para 1 hora es tanto, para 24. Lo Sí, multiplicaría por 24. directamente o una regla de 3 simple o lo multiplico por 24 horas. Por 24 horas cancelo las horas y ya me quedan las calorías en 24 horas. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, pero ¿cómo se resuelve? ¿Cómo determinamos nosotros ese flujo de calor? Aquí el área de transferencia, el área que va atravesando ese flujo de calor, ¿qué es él? Ese flujo de calor choca este punto y va atravesando toda esta área, ¿sí? Hasta salir. Entonces, ¿qué va a pasar con el área? El área ya no es constante. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es el flujo de calor y cómo es el flujo de calor por unidad de área? Los dos son constantes, los dos son variables, uno es constante, el otro es variable. ¿Cómo es el primero? La energía por unidad de tiempo que va atravesando este material. Es Va constante. Es cambiando, constante. constante, exactamente. Siempre es constante. Y el flujo de calor por unidad de área Depende del radio. depende Ustedes del varían, radio. Y como depende del radio, es variable, varían. exactamente. No es constante o es variable. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Fíjense que esta área, ¿sí? El área a qué es igual. ¿Cuál es el área de una esfera? ¿Quién se acuerda? 4 4 tercios tercios de pi por radio radio al cubo. No, ese es volumen. Radio al cubo es volumen. 4pi El radio área, cuadrado. 4pi radio cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Como el radio que va atravesando, ese flujo de calor va cambiando, el área va cambiando. Como va cambiando el área, por supuesto, este cociente ya no va a ser constante, sino que va a ir cambiando. ¿Sí? A diferencia del ejemplo anterior, que el área era constante, siempre atravesaba la misma área. Aquí atraviesa áreas diferentes, por lo tanto el flujo de calor ya no, el flujo de calor por unidad de área ya no es constante. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a trabajar con la ley de Fourier. ¿Sí? Fíjense que la ley de Fourier dice Q igual a menos K por A por DT sobre DX. ¿Sí? ¿Cómo voy a transformar esto para trabajar para poder determinar ese flujo de calor? Voy a borrar esto. Yo voy a poner, bueno, el flujo de calor va a ser igual a menos K por el área por DT sobre la posición, me dice, de X. ¿Por qué voy a cambiar dx para este caso? ¿Qué les parece? DR, profe. Exactamente, dr. ¿Sí? Porque R es la que va cambiando, la posición que va cambiando. ¿Sí? Y esto lo puedo reemplazar por K por el área, que es 4pi por L cuadrado. 4pi por L cuadrado por dt sobre dr. ¿Y qué hago ahora? Empiezo a resolver. Tengo Q punto por dr sobre
R cuadrado igual a menos K por pi por dt. ¿Sí? Separo variables. Separo variables e integro. Integro entre qué punto? Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Cuando R vale R1, la temperatura vale T1. Cuando R vale R2, la temperatura vale T2. ¿Cómo se integra esto? ¿Cómo se integra 1 sobre R al cuadrado? ¿Se acuerdan la integral? ¿Se acuerdan que esto era lo mismo que decir R menos 2? ¿Verdad? ¿Cómo se integra eso? Un exponente. Menos 1 por R a la menos 1. Menos 1 por R a la menos 1. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice con esto? De sumado. Le sumo 1. ¿Sí? Le sumo 1 y este resultado viene adelante de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Menos 1 por R a la menos 1 entre R2 y R1. ¿Cómo me quedaría entonces? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. ¿Está bien eso? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Igual menos K por pi entre T2 menos T1. Acomodamos un poquito mejor esto. Q punto por, esto me va a quedar 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 igual a menos K por pi T2 menos T1. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo sacar factor común R1 y R2. Esto dividido en esto me queda R2 menos R1 igual a menos... Ah, me comí el 4 acá, perdón. 4pi. 4pi, ahí. 4pi T2 menos T1. Voy a borrar este de arriba. Y me va a quedar Q, esto lo voy a pasar dividiendo para aquí, por R2 menos R1, igual menos K 4pi por R1 por R2 por T2 menos T1. ¿Sí? Lo voy acomodando un poco más. ¿Qué más tengo aquí? Esto, ¿a qué es igual? R2 menos R1. ¿A qué es igual esta diferencia? R2 menos R1. Sería El el espesor. espesor. El espesor, exactamente, el espesor, ¿sí?, de este material.
¿sí? Parecido al espesor que nosotros habíamos calculado cuando teníamos los 3 ladrillos que estaban pegados, ¿sí? A ver, lo voy a acomodar un poco mejor. Q por el espesor igual a menos 4 menos K por 4pi por R1 por R2 por T2 menos T1. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando con una esfera, ¿sí? La esfera tiene un radio medio. Ese radio medio, voy a borrar aquí para que no moleste. El radio medio geométrico, ¿sí? El radio medio geométrico sería como un radio promedio entre R2 y R1, ¿sí? ¿Cómo se calcula ese radio medio geométrico? ¿Se acuerdan ustedes, chicos? ¿Cómo se acuerdan? Digo, ¿cómo se calcula ese radio? El radio medio geométrico se lo calcula como la raíz cuadrada de R1 por R2. Entonces, el área, ¿sí? Si yo quiero sacar un área entre comillas promedio, va a ser 4pi por radio medio geométrico. ¿Sí? 4pi por radio medio geométrico al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí el área de la esfera? 4pi radio medio geométrico al cuadrado es R1 por R2. Todo esto al cuadrado. Y encima raíz cuadrada. ¿Cómo me queda eso entonces? Aquí. Matemáticamente. Cancelo el cuadrado con la raíz. Y me queda directamente 4 pi L1 L2. Esto que yo tengo aquí no es ni más ni menos que lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Q por el espesor. Esto lo voy a pasar dividiendo. Q igual a menos K por el radio. Por el área media geométrica. Por el área media geométrica. Por T2 menos T1. ¿Sí? Sobre el espesor. Ahora, a ver, ¿quién me dice cómo podemos hacer, ¿sí?, para acomodarlo esto, ¿sí?, a la misma ecuación que nosotros habíamos visto para el caso anterior? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso anterior habíamos visto Q igual al delta de T sobre la sumatoria de las resistencias? ¿Sí? ¿Cómo lo acomodaría esto que está acá? A ver, Solana. ¿Cómo lo acomodarías a esto? Para que te quede parecido a la expresión anterior. Solana, ¿estás? ¿Cómo, profe? ¿Cómo acomodarías esta expresión que está acá para llevarla de una manera parecida a esta? Puedo pasar el E para arriba y, perdón, ahí en T2 menos T1 ya tengo el delta T. Sí.
y hago aparte el cálculo de la resistencia, digamos. ¿Cómo te quedaría abajo entonces? E sobre ¿Sí? K por el área. Exactamente, ahí está. Con el signo negativo. ¿Sí? Sí, sí. Ese signo negativo directamente lo voy a afectar a esto. Le puedo poner T1 menos T2, ¿sí? Para que no me moleste ese signo negativo. ¿Sí? Y fíjense, es parecido a lo que habíamos visto hace rato, cuando teníamos área constante. Aquí tenemos el delta de T dividido en la resistencia, que es el espesor sobre el K por el área media geométrica, que en el otro caso era el área perpendicular. ¿Sí? Aquí tenemos el área media geométrica, que la podemos calcular de esta manera. Entonces llegamos, fíjense que llegamos a la misma expresión que en el caso anterior. Lo único que me varía es el área. ¿Sí? Ahora bien, como les había dicho el profesor en la clase de ayer, perdón, en la clase del martes, esta área que yo tengo acá, yo puedo evitar de calcular esto, ¿sí? Y hacerlo más fácil. Si L2 sobre L1 es menor a 2, entonces el área media geométrica es aproximadamente igual al área media aritmética. ¿Y cuál es el área media aritmética? ¿Cómo se calcula un área media? Facundo, ¿cómo se calcula un área media? La semisuma. Maribel contesta, la semisuma. ¿Sí? La semisuma, el promedio de la semisuma. Es decir, el área 1 más el área 2 dividido en 2. Esa es un área media aritmética. ¿Sí? Cuando este cociente me da menor a 2, puedo hacer esto. Y si me da mayor, por supuesto, tengo que seguir utilizando el área media geométrica. ¿Sí? 4pi por radio medio geométrico al cuadrado. Bien. Ahora vamos a lo que nos pide el problema. ¿Sí? El problema me está preguntando cuánto la pérdida total de calor en 24 horas. Vamos a borrar esta deducción. Y vamos a calcular el calor. Tengo T2, T1 menos T2, 1093 menos 79,5 dividido en el espesor 1,22 menos 0,91 dividido en la conductividad de ¿quién? Un horno esférico, que es 0,173 kilocalorías. Esto es dato, ¿sí? Por hora, metros, grados centígrados. Esto es metro y esto es grado centígrado. Por el área media geométrica. La puedo calcular, ¿sí? Como 4pi por radio medio geométrico al cuadrado. El radio medio geométrico es L1 por L2. ¿Sí? O lo que puedo hacer es, si L2 sobre L1 es menor a 2, calculo el área media. ¿Sí? Con cualquiera de esos dos puedo ponerlo ahí. ¿Sí? Y ya está resuelto el problema. La calculadora, saco el resultado y obtengo, esto lo voy a obtener en kilocalorías por horas. ¿Sí? Y como el problema me está preguntando la pérdida total en 24 horas de operación, directamente, ¿qué hago? Lo multiplico por 24. ¿Bien? Hasta ahora, ¿alguna duda, chicos? No, profe. ¿No?
Punto B. El flujo de calor por unidad de área y la temperatura para un radio de 3,5 pies. ¿Sí? Ahí ya me está pidiendo algo más específico. A ver. Voy a volver a escribir esta. T1 menos T2 sobre el espesor sobre K por la mediación. Me pide el flujo de calor por unidad de área. ¿Cuánto vale el flujo de calor por unidad de área? Y la temperatura en 3,5 pies. Para 3,5 pies. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? 3,5 pies seguramente está entre L1 y L2. ¿Sí? A ver, hacemos el pasaje rápido, así no perdemos tiempo. 3,5 pies es 1,067 metros. ¿Sí? Entonces, ese valor de L3 está por acá, ¿sí? En el medio de los dos. Y me está preguntando cuánto vale el flujo de calor por unidad de área y la temperatura en ese punto. En realidad no en ese punto, sino en toda esa área que yo tengo. En todo ese radio, perdón. Yo aquí tengo, es lo que está de verde. Me está preguntando cuánto vale ahí el flujo por área. Fíjense que cuál es el camino que recorre el flujo. Fíjense que va así, choca el primer radio y va atravesando todo el horno esférico. ¿Sí? Habíamos dicho que el flujo de calor es constante, pero que el flujo por unidad de área no, que va cambiando. Entonces, el flujo por unidad de área en toda esta área es 1, acá es otro, aquí va cambiando, aquí también y aquí también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular ese flujo por unidad de área? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué área tendría que utilizar aquí? ¿El área media geométrica? A ver. Esta ecuación que vos tenés aquí, ¿sí? Vos tenés T1 menos T2 sobre E por el K por el área media geométrica. ¿Sí? Vos de aquí, de esta ecuación, ya vimos que calculaste el flujo de calor, kilocalorías por hora, con esta ecuación. ¿Sí? Ese flujo de calor, dijimos que era constante. Era el mismo desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Ahora me está pidiendo cuánto vale ese flujo para un área en donde tenga este radio, 1,067. ¿Cuánto es el flujo que atraviesa esa área? ¿Sí? Si vos haces lo que me estabas planteando vos, era hacer esto y poner entre T1 y esta temperatura y entre el radio 1 y el radio 3, ¿así sería? Claro. Teniendo en cuenta lo que vos me decís, ¿qué crees que vas a obtener del resultado? Yo tendría que tener en realidad la temperatura que estaría en el medio, digamos, en realidad para hacer eso. Claro, primero tenés que tener la temperatura esta de acá, la temperatura 3. ¿Sí? Pero ahora, suponiendo que vos tenés esa temperatura, suponiendo que yo te la doy a la temperatura, y vos haces esto, vos decís que tenés que hacer Q igual a T1 menos T3 sobre el espesor que cambia, ¿sí? Que sería L3 menos L1 sobre K por el área media geométrica.
Perdón que fui muy improlijo. Esto. Yo te pregunto a vos, ¿sí? Camila, para que pensemos entre todos, ¿sí? ¿Qué resultados obtendrías vos haciendo esto? Si yo te doy esa temperatura 3. Es el mismo, profe. Exactamente el mismo. Obtenés esto que calculaste aquí. Porque vos fíjate que esto es flujo. El flujo, ¿cómo dijimos que era? Constante. Constante, claro. Vos aquí volvés a calcular el flujo, vas a volver a obtener el mismo valor. ¿Sí? Entonces, a vos lo que te está preguntando es el flujo por unidad de área en esta área que vos tenés aquí. Para ese radio. Para una determinada cáscara de la cebolla, como le decía el profesor en la clase. Es como que vos acá tenés muchas cáscaras. Tenés la cáscara de L1, la cáscara de L3, la cáscara de L2, ¿sí? A vos te está preguntando el flujo por unidad de área de la cáscara verde de esta. Entonces, profe, tendría que calcular directamente un área utilizando el radio 3. Ahí está, eso. Directamente calculo esta área, que sería el área 3. ¿A qué sería igual el área 3, Camila? Ya que estamos con vos. A 4pi por R3 al cuadrado. Perfecto, así. Ahí está. ¿Sí? Área 3, 4pi por el R3 al cuadrado. Es esto que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el flujo por unidad de área a en esa posición? Q sobre ¿qué área? El área 3. El área 3, exactamente. ¿Sí? Y ahí lo que hago es dividir el resultado que yo obtengo acá, dividido en el área 3. ¿Sí? ¿Y en qué unidad me va a dar? Kilocalorías por hora por metro cuadrado. Para esa área, vos tenés un determinado valor. Para el área 1, si vos lo dividís en el área 1, vas a tener otro valor. Si lo dividís en el área 3, vas a tener otro valor. ¿Sí? Por eso es que yo les aclaro acá que el flujo es constante, pero el flujo por unidad de área va cambiando todo el tiempo porque cambia el área. Cambia la cáscara de la cebolla. Va cambiando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora, chicos? Sí, profe. ¿Eh? Bien. ¿Alguna preguntita de esto? ¿Alguien que haya quedado ahí con alguna duda? ¿Y cómo harían para calcular la temperatura? Temperatura 3, le vamos a poner aquí ahora. Esta temperatura. A ver si quedó claro el concepto este. ¿Cómo calculo ahora la temperatura? ¿Qué les parece? Esto ya está. A ver, ¿a quién le pregunto? Haría, profe, Q igual a T1 menos T3 sobre E. Sería esa ecuación, pero en T3, digamos. A ver, decime. Q igual a... Podría ser T1 o T2 si lo tengo como dato también. Igual. Ok. La temperatura en 3 necesito. Bien, menos T3 ¿Sí? igual a, sobre E. ¿Qué espesor usaría ahí? El espesor entre Si vos estás haciendo entre 1 y 3, 1 y ¿cuál 3. sería la... ¿Cómo? R3 menos R1. Exactamente, L3 menos L1, este pedacito que está acá, Ah, bien. ¿sí? Sobre K por el área media geométrica. Y el área media geométrica va a ser entre L1 y L3 ahora. Claro.
Y ahí tengo todo como A, tengo K, tengo Q, perdón, tengo T1, K. El flujo de calor es constante. Claro, el mismo, ¿ya? T1 lo tenés, este espesor también lo tenés, K también lo tenés, el área también lo tenés. Claro. Entonces tenés que dedicar T3. Es más o menos el mismo procedimiento que en el problema anterior, digamos. Exactamente. El mismo Solo procedimiento. que con radio. Claro, exactamente. Con radio. Por eso es importante, y bueno, voy a ser reiterativo, pero yo sé que esto le va a servir. Cuando el Q siempre va a ser constante en cualquier material, en cualquier forma, en cualquier geometría que ustedes tengan. El Q por unidad de área depende de quién. Si el área no es constante, como en este caso, el flujo de calor no va a ser constante. Si es constante el área, el flujo de calor va a ser constante siempre. Entonces ustedes teniendo en cuenta esos dos datos, esos dos conceptos, van a poder resolver cualquier problema. Es más, los problemas, como ustedes vieron hace rato en el caso anterior, en el ejercicio 1, pueden tomar el camino que a ustedes les parezca más cómodo, ¿sí? Pero siempre va a haber un camino más largo y un camino más corto, ¿sí? Pero si ustedes tienen en claro esto, el problema sale rápido. Por eso les decía, Entonces nosotros estudiamos los problemas considerando que el Q es constante siempre, digamos. el Q siempre va a ser constante. Claro. El calor por unidad de tiempo. Por Bien. unidad de área ya va a depender la figura que vos tengas. Perfecto, gracias. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Alguna duda de esto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, veamos ahora la última figura, ¿sí? Nosotros vimos una figura con área constante, que eran los ladrillos. Ahora vimos una esfera y nos queda ver un cilindro. Sí, pero van a ver que el cilindro es prácticamente lo mismo que esto también. Esto ya les quedó claro, así que lo otro es más rápido. Y ya terminamos. Aguanten un poco. Dice, por un tubo de acero de 25 centímetros de diámetro exterior y espesor de 1,2, circula un vapor condensante a 350 grados centígrados. Se recubre exteriormente con una primera capa de aislante común y una segunda capa de magnesia del 85%. Determinar el calor disipado por metro de longitud de cañería y la temperatura T3. Entonces tenemos una cañería, ¿sí?, que tiene un determinado diámetro y espesor. Tenemos la primera capa de aislante, que es aislante común. Lo voy a hacer así para que se... Y la segunda capa es el otro aislante, que es la magnesia. Me da como dato, además, el material, que es la magnesia, me da la conductividad y me da el espesor. Aislante común. Y me pide que calcule el calor disipado por metro de longitud de cañería. ¿Sí? Entonces, de entrada,
el calor va de adentro hacia afuera. ¿Sí? Va de acá, atraviesa todo esto. ¿Sí? Habíamos dicho que ese flujo de calor siempre es constante, la energía por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el flujo de calor por unidad de área? ¿Cómo va a ser aquí el flujo de calor por unidad de área? ¿No va a ser constante o va a ser variable? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a lo que veníamos trabajando en el ejercicio anterior? Que habíamos dicho que teníamos el caso de un horno esférico, ¿sí? Que se estaba transfiriendo calor de adentro hacia afuera. ¿Sí? Aquí yo tengo un vapor que está a 350 grados centígrados, ¿sí? Y tengo la temperatura de afuera, que es 0 grados centígrados, igual a T4. La temperatura T3, que no la conozco, y la temperatura T1, que vale 350 grados centígrados. ¿Sí? Voy a hacer primero el circuito equivalente para que lo veamos mejor a esto. ¿Sí? Vamos de adentro hacia afuera. Tenemos la temperatura 1, que atraviesa la primera resistencia, que es la cañería del material conductor. El espesor de la cañería sobre el K de la cañería por el área de la cañería. El área, acá en este caso, el área es variable. En la esfera tenemos área media geométrica y para el caso de un cilindro tenemos el área media logarítmica. ¿Sí? El área media logarítmica, ¿cómo se calcula? Como el radio 2 menos el radio 1 sobre el logaritmo del radio 2 sobre el radio 1. O radio exterior menos radio interior sobre el logaritmo del radio exterior sobre el radio interior. ¿Sí? Atraviesa la primera, esta es la temperatura T2, perdón, T3. ¿Sí? Atraviesa el primer material, que es aislante común. El espesor del aislante común sobre K del aislante común por el área media logarítmica del aislante común. ¿Sí? Ya es otro material. De ahí atraviesa la temperatura esperen, me estoy mareando acá. Tenemos de adentro hacia afuera. Este lo voy a poner 2. T1, T2, T3, T4. Ahí está. Espesor de la magnesia sobre el K de la magnesia por el área media logarítmica de la magnesia. T2, ¿sí? La temperatura externa de la tubería de adentro. T3, la de la capa externa del primer aislante. Y T4, la de la capa externa del segundo aislante. ¿Sí? El flujo de calor va en este sentido.
Este es el circuito equivalente. ¿Sí? A mí me está preguntando cuánto vale el calor por unidad de longitud. ¿Sí? La longitud en este caso no cambia. ¿Sí? Es constante, es la misma para todos. Pero ¿cómo vamos a llegar a calcular eso nosotros? ¿Qué vamos a plantear aquí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema 1. ¿Sí? Nosotros tenemos flujo de calor va a ser igual a delta de T dividido en la sumatoria de las resistencias. Entonces, ¿cuál va a ser el calor? Q punto va a ser igual a ¿qué? A T1 menos T4 dividido ¿qué? Cada una de estas resistencias. Espesor de sobre K área media logarítmica más el espesor de las aislante común por el K del aislante común por el área media logarítmica del aislante común más el espesor de la magnesia sobre K de la magnesia por el área media logarítmica de la magnesia. ¿Sí? Esa es mi ecuación principal, la ecuación que me involucra todo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular? A mí me está pidiendo el flujo de calor por unidad de longitud. ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar esa longitud? ¿Qué voy a hacer? El área, ¿sí? El área media logarítmica. ¿A qué es igual el área media logarítmica? ¿Se acuerdan? A ver, no me olvido nada. ¿A qué es igual el área media logarítmica, chicos? Profe, ¿Sí? eso que usted puso área media logarítmica sería en realidad el radio medio logarítmico, ¿verdad? Ah, perdón, radio medio logarítmico, sí. Sí. Ahí está, radio medio logarítmico, sí. Gracias. Entonces el área quedaría como 2pi por la longitud por el radio medio logarítmico. 2pi por longitud por radio medio logarítmico, exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí, para cada una de las áreas medias logarítmicas, yo tengo 2pi por la longitud por el radio medio logarítmico correspondiente para cada uno, ¿sí?, de los materiales, que por supuesto va a ser diferente. ¿Sí? Esta longitud es la misma para todos. Entonces lo que puedo hacer es sacar factor común y pasarlo dividiendo. ¿Sí? Y ahí ya tengo planteada mi ecuación para poder determinar el flujo por unidad de longitud. Tengo todos los datos para sacar aquí. Tengo las conductividades, tengo también el área. ¿Sí? Entonces ya puedo sacar para cada uno, fíjense, tengo el espesor de la cañería, tengo la conductividad y tengo el área media logarítmica. 2pi por radio medio logarítmico. Tengo para el aislante común y tengo para la magnesia. Tengo para todos, tengo los datos. Entonces voy a determinar cuánto vale ese flujo por unidad de longitud. Y aquí volvemos a aplicar el mismo concepto que habíamos visto hace rato. Flujo de calor es constante. Flujo de calor por unidad de longitud también va a ser constante. Entonces lo que puedo hacer es, dependiendo de los datos que yo tenga, puedo ir fraccionando de acuerdo a lo que a mí me convenga. ¿Sí? Los datos que tengo, los que me faltan. ¿Sí? Y de ahí voy a determinar lo que me pide. El problema me está pidiendo, primero, ese flujo de calor, este que está aquí. Y después me pide la temperatura T3, esta temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a calcular esa temperatura? Y ya terminamos, chicos. ¿Sí? ¿Cómo van a calcular esa temperatura? Esta temperatura T3. ¿Qué les parece?
Tiene que salir rápido ahora. Ya vimos los otros, ya creo que el concepto quedó claro. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular esto una vez que ya determinamos el flujo de calor por unidad de longitud? Y armar una ecuación, profesor, con Q, pero con T3, digamos. Exactamente, esta partecita que está Claro, acá nada más. como la anterior, digamos. Exactamente como la anterior. A ver, voy a borrar aquí. Suponiendo que ya calculé el flujo de calor. ¿Sí? Digo, bueno, el flujo de calor por unidad de longitud es constante y lo voy a hacer en esta parte. Entre T3 menos T4 sobre el espesor de la magnesia sobre K de la magnesia por el, acá ya me quedaría 2pi por radio medio logaritmo. ¿Sí? Tengo el flujo, tengo la temperatura T4, tengo el espesor, tengo K, tengo el radio medio logarítmico y ya puedo calcular cuánto vale T3. ¿Bien? Ojo con algo aquí. Área media logarítmica es 2pi por radio medio logarítmico. El radio medio logarítmico, fíjense que para el primer caso no hay problema. Esto menos esto. Pero para el segundo y el tercero, fíjense que la distancia se mide desde, de acuerdo al radio anterior. ¿Sí? A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Para el del aislante común, radio medio logarítmico del aislante común va a ser igual a ¿quién? Al R3 menos R2. 1, 2, 3. R3 menos R2 sobre logaritmo de R3 sobre R2. ¿Sí? R2 lo tienen como dato, que es el del aislante, perdón, el de la tubería de adentro. R3, ¿cómo lo van a hacer? Porque a mí como dato el espesor. Este espesor me da de los dos. ¿Cómo voy a calcular R3? Aquí va a ser igual a R3. Si yo tengo como dato este espesor. Y quiero calcular R3. A R2 más el espesor. Más 2,5. Por supuesto, pasado a metros. ¿Sí? Y para el siguiente va a ser lo mismo. Si quieren calcular este espesor, el radio externo, le van a tener que sumar el espesor este espesor y este espesor. ¿Sí? Fíjense bien en esos cálculos, ¿sí? Para que no les salga bien el resultado. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? A ver, voy a cortar el video para que no se haga tan largo.